Hola amigos, hoy día vamos a hablar acerca de la función celular y emociones. Después de esta clase ustedes van a entender cómo a través de su núcleo, su célula, pueden redescribir otra vez su historia. Vamos a conocer qué es la genética vudú. Mengele, él estaba muy dispuesto a encontrar, a descubrir por qué las personas nos diferenciamos unas de otras, la forma en que actuamos y nos comportamos, porque hay personas que son optimistas y otras que son pesimistas. ¿Qué es lo que produce que haya esta variación entre las personas? Y él sabía que la evolución selecciona a las que tenían éxito, entonces él quería explicar por qué las personas que eran, por ejemplo, pesimistas, seguían habiendo como parte de la herencia o parte de las personas, porque solo aparentemente deberían quedarse las que son optimistas. Así que Mengele persiguió la cuestión de las diferencias individuales en muchos estudios que existieron en las crías con las ratas. Una investigación que se remonta en la década de 1950 ya había demostrado que las ratas manipuladas por los seres humanos de 5 a 10 minutos todos los días en las primeras 3 semanas de vida habían tenido cambios increíbles. O sea, ante el evento del estrés, ellas reaccionaban mucho mejor, eran más dóciles cuando eran unas ratas adultas. Y eso habían explicado que no era necesariamente porque el humano la había tocado, sino porque la rata madre había tenido esta interacción, había cobijado a sus crías de una posición para amamantar con la espalda arqueada. Y así las madres de los cachorros tenían más espacio y más tiempo para amamantarlos, protegerlos y darles calor. Entonces, él resume toda esta descripción del estudio y de su investigación es que todo guarda relación con la estimulación táctil. Luego hubieron muchos estudios que se publicaron en Science en 1997, donde demostraron que las variaciones naturales en la cantidad de lametones, o sea, las lamidas que se hacían con el aseo y el contacto, todo este conjunto se llama grooming, recibidas durante la infancia, tiene un efecto directo en cómo se expresan las hormonas del estrés, como la corticosterona en la edad adulta, o sea, tenían una mejor respuesta ante el estrés. Cuanto más lamidas eran las crías, menores eran los niveles de hormonas de estrés durante la edad adulta. Es casi como todas las madres ratas, al lamer sus crías, les retiraban cierta medida de un regulador intenso en la parte genética con el estrés. Lo que el trabajo no explicaba cómo era posible esto. Y ahí se hacía el ejemplo de que, por ejemplo, si una rata había tenido un trauma porque la decapitaron, cómo se heredaba ese miedo hacia el ser humano. Entonces luego vino la herencia postnatal y aquí vamos a aprender conceptos que les voy a pedir su esfuerzo, que puedan entender 3 palabras, que es el ADN, ARN y la metilación, ¿sí? Aquí hay un ejemplo de una célula y su núcleo. La célula más grande que nosotros tenemos es el huevo frito, ¿sí? La yema vendría a ser el núcleo y la célula la parte de la clara, ¿no? La parte blanca. Entonces, en el núcleo, el ADN es el código maestro que reside en el interior del núcleo de cada célula. El ARN transcribe el código para construir toda clase de proteína necesaria para las células. Entonces, ¿cómo se transcribe esa información de célula a célula? Es a través del ARN que hace la transcripción. Pero entonces algunos colegas de Racine, que eran otros investigadores, demostraron que había grupos metilos que se podían unir o pegar a la histona del ADN, es como un rodete que iba copiando. Entonces, cuando se copiaba o se adhería este grupo metilo, hacía que se alterara el ADN. Lo que ellos descubrieron después de muchos años de investigación es que en el grupo metilo se guardaban todas las emociones negativas, todos los eventos negativos que se habían vivido. Entonces hay el ejemplo que si había una abuela que había sufrido, por ejemplo, una violación, que es información que no podemos tener fácilmente, ¿no? Porque es algo que no es que se comunica de una generación a otra generación. Entonces esa información se quedaba guardado en el grupo metilo, que está unido al ADN.
y se describe que los grupos metilos pueden convertirse en compañeros permanentes del ADN, replicándose junto con él a lo largo de centenares de generaciones. Por otra parte, la unión de los grupos metilos altera significativamente el comportamiento de cualquier gen. ¿Sí? Entonces, es de esa manera que nosotros heredamos traumas que no conocemos. Es en la herencia postnatal. Para ir concluyendo y cerrando este ciclo de información nueva que llega a nuestra mente, a nuestro conocimiento, a nuestro ser consciente, como lo decimos constantemente desde Bioneurovisión Academy, es que seamos conscientes que heredamos comportamientos que desconocemos. Entonces, específicamente para el momento que queremos emprender, cuando nos rodeamos de este miedo, cuando las circunstancias o la experiencia dicen no puedo, o para mí es difícil tener esta situación, sí, es verdad que pudimos haber vivido una experiencia en nuestra vida, ¿no? Algo muy personal. Sin embargo, son patrones heredados. Seamos conscientes que heredamos comportamientos que desconocemos. Y cuando vivimos una experiencia que no podemos dominar, como el miedo, recuerden que es heredado, que no es mío. Sí es importante que ustedes puedan aprender esto, que lo puedan reconocer en el momento que lo están viviendo. Por ejemplo, cuando yo estoy en las clases virtuales con mi hijo, hay veces que la forma de comportarme, tanto mía como la de él, me doy cuenta que es un espejo de otras cosas que vi en mi infancia. Y lo primero que puedo hacer es reconocerlo, y yo lo digo en ese momento, no es mío. ¿Sí? Y vamos a hablarle a este miedo, vamos a hablarle a este comportamiento, vamos a hablarle a esta emoción y le decimos, gracias por haberme acompañado. Gracias por haberme acompañado. Le hablamos a este sentimiento, ya eres libre, puedes ir al lugar donde pertenece. Y esta parte es muy importante que la podamos siempre repetir. Escuchen esta clase las veces que sean necesarias, mínimo 3, 4, 5 veces. Porque la energía no se destruye. Esa energía que ha sido heredada en el grupo metilo, transcribida en el ARN, almacenada como código en el ADN, se va a transcribir, se está transcribiendo de generación en generación. Y esa energía no se va a destruir, o sea, no es que se va a desaparecer el miedo, lo vamos a transformar con un trabajo personal y continuo. Esta leyenda es una de mis favoritas, la mariposa y la flor. Cierta vez un hombre le pidió a Dios que le diera una flor y una mariposa, pero Dios le dio un cactus y una oruga. El hombre quedó triste, pues no entendió por qué su pedido no había sido satisfecho. Luego pensó, claro, con tanta gente que atender, y no resolvió cuestionar nada más. Pasado algún tiempo, el hombre fue a ver aquello que algún día le enviaron. Para su sorpresa, del espino y feo cactus había nacido la más bella flor, la más bella, y de la oruga horrible se transformó en una bellísima mariposa. No siempre lo que deseas es lo que necesitas. Como él nunca falla en entrega de sus pedidos, sigue adelante sin dudar ni murmurar. La espina de hoy será la flor de mañana. El plan de Dios es perfecto. Nosotros hemos venido a esta tierra con una misión de transformar nuestra energía, de transformar nuestro ADN, de convertirnos en esa hermosa mariposa y florecer como esa hermosa flor. Así que mis amigos bionautas, desde Bioneurovisión les enviamos un abrazo digital, que la abundancia los rodee, los persiga, los abrace, duerma con ustedes y los cobije. Se despide Andrea Toral, su reprogramadora emocional. Bye.